Listo. Bueno, a ver. Y a ver, dentro de la tabla de contenidos, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver las definiciones y la descripción anatómica. Posteriormente vamos a ver la nomenclatura anatómica y por qué es importante nosotros homogeneizar la nomenclatura. Luego vamos a ver también el sistema de referencia anatómica, es decir, cómo se relacionan las diferentes estructuras en nuestro organismo, los planos de referencia que nosotros utilizamos. Y por último, vamos a ver uno de los sistemas, el cual es el sistema articular. En primer lugar, vamos a ver un poco acerca de la etimología. Como esta es una clase introductoria, vamos a ver tal vez algunos conceptos, algunas definiciones que tal vez no van a ser muy preguntados en los exámenes, pero siempre es importante conocerlos. Empezamos. Como la mayoría de las palabras que nosotros manejamos, muchos de estos provienen del griego, provienen del latín, y la palabra anatomía no es una excepción. La palabra anatomía viene de otras dos palabras, de la palabra ana, que significa a través de, y de la palabra tome, que significa cortar o seccionar. Mientras que una palabra muy relacionada a la anatomía es la disección. La disección viene del latín di, que es dividir en dos, o también de la palabra secare, que es cortar y seccionar. Definiciones. Dentro de las definiciones de anatomía, aquí les muestro algunas. La anatomía, ¿de qué se va a encargar? De describir la estructura de un organismo. Puede ser un organismo, hablando ya sea de una persona humana, o también de organismos animales. Morfología macroscópica de un organismo o parte de él, y además se considera la anatomía como parte de las ciencias básicas. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las ciencias básicas? Son esas ciencias que todo médico debe manejarlos. Chicos, es importante que ustedes dominen muy bien su anatomía. Así que repásenlo constantemente porque como son un montón de datos, muchas veces se nos olvida. Si es que ustedes dominan bien las ciencias básicas, las cuales son dentro de ellas la anatomía, la fisiología, la histología, entre otras, ustedes van a tener asegurado las ciencias que son mucho más avanzadas. Por ejemplo, estamos hablando ya de los cursos clínicos. Aproximadamente, yo les puedo asegurar que si es que ustedes dominan sus ciencias básicas, van a tener asegurado un 30% a un 90% del curso. Eh, ¿Qué es lo que va a describir la anatomía? Va a describir la forma, la situación. Con forma, ¿qué quiere decir? Un ejemplo, ya vamos a ver más adelante, uno de los huesos que tiene el cuerpo es el llamado omóplato o escápula, ¿no? El cual es su nombre más actual. Este hueso tiene una forma triangular, se ubica en la parte posterior, superior del tórax. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a identificar las diferentes estructuras que existen en nuestro organismo y vamos a describir su forma. Y con situación, ¿qué me refiero con situación? Sobre todo a la función. Para mostrarles un ejemplo, nosotros tenemos en la parte posterior de nuestro cuerpo un músculo que se llama el elevador de la escápula. ¿Qué función tendrá ese músculo? Se preguntarán. Su mismo nombre lo dice. ¿Cuál es? Elevar la escápula. ¿Qué más vamos a aprender con la anatomía? Las relaciones de las partes que lo componen. No solamente vamos a describir, sino también cómo es que funcionan todas estas estructuras en conjunto. Disección. ¿Cuál es la definición de disección? Es un procedimiento de cortar o separar tejidos y órganos para su estudio. Es una práctica metódica. ¿Qué quiere decir que sea una práctica metódica? Que va a ser un conjunto de pasos organizados para de esa manera nosotros realizar una correcta intervención quirúrgica. Y por eso es importante aprender la anatomía, ¿no? Muchos de ustedes seguro en un futuro quieren ser cirujanos y para ser buenos cirujanos tienen que conocer muy bien su anatomía. Ah, unos datos históricos importantes, así resumido. ¿Cuáles son los padres de la anatomía? En primer lugar, tenemos tanto padres para la anatomía antigua y tanto para la anatomía moderna. Dentro de la anatomía antigua vamos a tener a Herófilo y Erasístrato, los cuales ambos eran griegos, colegas.
En el pasado, bueno, tal vez tiene conocimiento un poco sobre cómo es que los griegos, ¿no? Consideraban el conocimiento. Ellos siempre estaban en búsqueda, además, no solamente se dedicaban a una disciplina, sino eran multidisciplinarios y siempre estaban buscando conocer mucho más, ¿no? Entonces, Herófilo y Erasístrato lo que se encargaban era, en ese tiempo, cuando había guerras, recogían los cuerpos de forma curiosa, ellos comenzaban a cortar, comenzaban a describir y de esa manera dejaron sus registros. Luego, en la anatomía moderna, como bien tal vez han escuchado en algún momento, en la Edad Media fue una época oscura para la ciencia, ¿no? Pero posteriormente surgieron personajes como Andrés Vesalio, donde recogieron todo ese conocimiento que se adquirió en el pasado y adicional a ello le hicieron algunas correcciones. Andrés Vesalio escribió su libro llamado Humanis Corporis Fabrica, donde corrigió a un médico donde muy pocos en ese tiempo tenían la capacidad, ¿no? de dudar de los conocimientos que había dejado. ¿Y de qué médico estamos hablando? De un médico romano llamado Galeno. Y tal vez han escuchado, ¿no? El Galeno se considera como un sinónimo de la palabra médico. Ahora, a ver, ahora adentrándonos un poco más en la anatomía, ¿cuáles son las metodologías de descripción? Nosotros vamos a tener dos metodologías. Tenemos los sistemas corporales y tenemos las regiones y su relación. Dentro de los sistemas corporales tenemos la anatomía descriptiva y la sistémica. Y dentro de las regiones y su relación, la anatomía regional y topográfica. Ahora, actualmente, ¿cómo nosotros estamos llevando la malla de anatomía? Actualmente lo estamos estudiando por sistemas. Sin embargo, en la antigua malla nosotros lo estudiamos de forma regional. Cada una de estas formas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en la anatomía regional, si yo estudio el miembro superior, yo voy a ver tanto la parte osteológica, la parte muscular, la parte de la irrigación, la inervación de toda esta región. ¿Y su ventaja cuál es? Es que es un enfoque holístico. ¿Y qué quiere decir la palabra holístico? Que es integradora. Voy a ver cómo es que se relacionan todas estas estructuras. En cambio, cuando yo estudio la anatomía que es más sistémica, primero voy a estudiar cómo funciona el aparato gastrointestinal, cómo funciona el sistema circulatorio y una vez posteriormente a haber estudiado cada uno de estos sistemas, puedo recién yo estudiar cómo es que se relacionan todos estos aparatos y sistemas. Su ventaja de la anatomía sistémica es que yo puedo describir con mayor facilidad las funciones de cada componente, de cada estructura que forma parte de este sistema, ¿no? Ahora, les voy a dar una secuencia, el cual es muy útil para estudiar la anatomía de forma descriptiva. En primer lugar, ¿qué tenemos que conocer? La definición. Por ejemplo, no sé, estoy estudiando el corazón. Ya, el corazón es un órgano que sirve como bomba para la circulación sanguínea. Ya digamos, la situación, ¿qué quiere decir situación? La función también, ¿no? Dirección y trayectoria, hacia dónde se dirige, ¿no? En qué plano se encuentra. Dimensiones. Es importante conocer sus longitudes. Muchos estudiantes muchas veces obvian el aprender las longitudes, las dimensiones, pero es muy importante. Y ustedes se preguntarán, ¿pero de qué me sirve, no? ¿De qué manera yo puedo reconocer si es que una persona tiene un hígado más grande de lo normal? Conociendo en primer lugar cuáles son las dimensiones basales, ¿no? Las dimensiones normales. Em, por ejemplo, no sé, un paciente tiene cirrosis. Normalmente en la cirrosis el hígado se hace más pequeño. Si es que yo no conozco, entonces puedo tener dudas a la hora del diagnóstico. Forma, color y consistencia también es importante conocerlos porque también ayudan a la parte clínica. Inserciones o medios de fijación, sobre todo en la parte de los músculos. Ustedes van a ver cuando estudien músculos. ¿Cuál es el mejor orden para estudiar los músculos? En primer lugar, su origen e inserción. Luego van a estudiar también su inervación, su función. Y último, ya su irrigación.
Acuérdense de ese nombre. No está ahí en la diapositiva, pero ahí les he compartido y pueden anotarlo, ¿no? ¿Qué van a estudiar primero? Su origen y su inserción, posteriormente su inervación y su función. Y último, ya estudian su irrigación. ¿Qué más vamos a estudiar? La morfología externa, es decir, vamos a describir cómo es que se observa desde diferentes ángulos una estructura. Vamos a describir sus relaciones topográficas y conexiones con las estructuras que las rodea, la morfología interna y también la anatomía microscópica, que esto es más parte de la histología, otro de los cursos los cuales también ya van a aprender, la vascularización, la inervación y bueno, y ya una vez ya manejen toda esta base, ya recién podemos hablar de las variantes anatómicas. ¿Y qué son las variantes anatómicas? Son, como bien dice su nombre, ¿no? Variaciones de la anatomía considerada normal. Y ustedes cuando ingresen al anfiteatro de medicina van a poder observarlo. Van a ver, espera, ¿por qué mi profe Elvis no me dijo que existía esta arteria de acá? ¿Me enseñó mal? No, no es que les haya enseñado mal, chicos. Solamente es que todos nosotros tenemos estructuras que pueden ser diferentes, ¿ya? Pueden ser diferentes. Claro que en un 60%, en un 80% de las personas se va a cumplir un cierto patrón, ¿no? Pero existe otro 20%, 10, 5%, dependiendo de qué estructura estamos hablando, donde pueden ser diferentes. Entonces, sí, es importante tener esto en cuenta. Ahora, aspectos de la anatomía aplicada. ¿Para qué me va a servir la anatomía? A ver, en primer lugar tenemos la anatomía del desarrollo. ¿Qué quiere decir anatomía del desarrollo? Quiere decir de cuáles van a ser las diferencias entre la anatomía de un feto, por ejemplo, con la anatomía de un individuo adulto. Existen muchísimas diferencias, ¿no? Y de eso se encarga la anatomía del desarrollo. La anatomía de superficie. ¿Qué es la anatomía de superficie? Prácticamente es, como dice su nombre, ¿no? Analizar la superficie para de esa manera nosotros tener puntos de referencia anatómica, por ejemplo, a la hora de auscultar, ¿no? ¿A qué altura es correcta la auscultación para escuchar los latidos del corazón, para escuchar el pulmón? O para, por ejemplo, no sé, has tenido una lesión, una rotura de costilla, ¿qué órganos se encuentran a la altura de tal costilla, ¿no? Todos esos datos son importantes. Luego la anatomía funcional, por ejemplo, cuando yo estoy consumiendo mis alimentos y degluto, la anatomía funcional se encarga de describir esa función, ¿no? ¿Qué estructuras están interviniendo a la hora de yo pasar mis alimentos? La anatomía patológica, la anatomía clínica, ¿para qué nos ayuda? La anatomía patológica, sobre todo para ver qué tipo de patologías están en actualmente en el organismo de nuestro paciente y cómo está afectando las estructuras anatómicas. La anatomía clínica, ¿para qué es importante? Para la semiología, es decir, para el diagnóstico. Por ejemplo, no sé, a ver, yo quiero medir el pulso del paciente, quiero medir la presión arterial. Si quiero medir la presión arterial, tengo que saber primero cómo hallar el pulso braquial. Entonces, de esa manera yo puedo colocar correctamente, ¿no? el instrumento a la hora de medir la presión arterial. O por ejemplo, no sé, quiero medir el pulso a la altura de la muñeca, ¿no? Tengo que encontrar correctamente dónde se encuentra la arteria radial. Y para eso es importante también, ¿no? La anatomía clínica. Ahora, otras aplicaciones tenemos la anatomía imagenológica, donde nosotros podemos hacer diagnósticos, ¿no? A través de radiación, de rayos X, también de las ecografías, la anatomía quirúrgica también, ¿no? Donde básicamente, ¿no? Describe, ¿no? Cómo van a ser las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Teniendo completo conocimiento, ¿no? De la anatomía. Ahora, los niveles de organización. Bueno, tal vez esto de aquí ya lo han escuchado, ¿no? Tenemos la organización subcelular, luego le sigue la celular, las células forman los tejidos, un conjunto de tejidos forma los órganos y también las vísceras. En un momento vamos a ver cuál es la diferencia. Los órganos y vísceras van a formar los aparatos y sistemas. ¿Será lo mismo aparatos y sistemas? Muchas veces depende de la bibliografía. Ah, yo les voy a dar los datos precisos
para que ustedes sepan cuáles son estas diferencias. Y un conjunto de aparatos y sistemas que va a formar el individuo. A ver, en primer lugar, órganos. ¿Qué son los órganos? Según la RAE, los órganos van a ser cada parte del cuerpo humano que tiene una función. Un ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano. Otro órgano, la piel. Sí, la piel también se considera un órgano. Otro, los pulmones, ¿no? ¿Qué es la DMT? La DMT es la definición de terminología médica. Es un grupo que básicamente se encarga de definir correctamente cada terminología médica y nos dice que los órganos es la unidad anatómica corporal con forma, estructura, posición y función y características. ¿Qué son las vísceras? Las vísceras van a ser órganos contenidos en cavidades del cuerpo. Estas vísceras pueden ser huecas o pueden ser macizas o sólidas. Ahora, ¿cuáles son las cavidades del cuerpo? Nosotros, a ver, en la parte aquí superior, ¿qué cavidad tenemos? El tórax, ¿no? Debajo del tórax, ¿qué se encuentra? El abdomen. Y justo por debajo del abdomen se encuentra la cavidad pélvica. Ya, eso, cada una de estas regiones ya lo van a ir aprendiendo a lo largo de sus clases. Ahora, los órganos que se encuentran dentro de estos espacios se les va a considerar como vísceras. Ahora, Elvis, ¿me estás diciendo que todos los órganos son vísceras? No, 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 no estoy diciendo eso por caso, sino los órganos que se encuentran dentro de estos espacios. ¿De qué espacios? De la región torácica, de la región abdominal y de la región pélvica. Esos son considerados vísceras. Ahora, dentro de la clasificación de vísceras tenemos vísceras huecas. Un ejemplo de víscera hueca sería el estómago, por ejemplo, ¿no? El estómago sería una víscera hueca. Víscera maciza, un ejemplo, el hígado. El hígado es una víscera maciza. Ahora, en términos generales, para resumir esto, podríamos decir que toda víscera es un órgano, pero no todo órgano es una víscera. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro es un órgano, ¿sí o no? Pero no se considera una víscera porque no se encuentra dentro de las cavidades torácicas, de la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica. La piel, ¿qué sería? A ver, para que puedan participar un poquito. ¿Qué me dicen? ¿La piel es un órgano o una víscera? A ver, Bruno dice un órgano. Los demás chicos, ¿qué dicen? ¿Órgano o víscera? Órgano. Órgano. Ya, muy bien, chicos. Sí, sí, sí es un órgano. ¿Por qué? Porque la piel es externo, ¿no? Se encuentra en la parte externa, no se encuentra dentro de las cavidades que les he mencionado. ¿Cuáles son las cavidades? La cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Bien, chicos. A ver, seguimos. Ahora, aparatos y sistemas. Al inicio les mencioné que existe una ligera diferencia, aunque muchos médicos ya los toman como sinónimos, ¿no? Pero no es lo correcto. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, sistema. Sistema es un conjunto de piezas o órganos relacionados entre sí que contribuyen a determinada función. Aquí está, lo que está de rojo es lo importante, esa es la palabra clave. Están relacionados entre sí y contribuyen en determinada función. Un sistema eh, se diferencia de aparatos porque se va a enfocar mucho más en la función, es decir, va a combinar tanto la parte anatómica con la fisiológica. En cambio, un aparato, como se menciona, es un conjunto secuencial y organizado de piezas con función determinada. Es decir, si yo netamente solamente me encargo de describir su forma, sus dimensiones, su orientación, todo eso, vamos a estar hablando de aparatos. Pero un aparato puede ser un sistema también, ¿no? Todo va a depender de qué, del enfoque que le demos. Si nos enfocamos mucho más en la función, entonces estamos hablando de un sistema. ¿Está bien? Ejemplos tenemos el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, ¿no? También. Ahora, un individuo es el conjunto de aparatos y sistemas.
Un individuo podemos, en este caso, dividirlo en dos componentes. Tenemos en primer lugar el componente axial. ¿De qué va a estar compuesto el componente axial? De la cabeza, el cuello y el tronco. Ahora, en la cabeza, ¿qué tenemos? Tenemos dos regiones. Tenemos el cráneo y también tenemos la cara. Luego tenemos el cuello y el tronco también lo podemos dividir. Tenemos el tórax, tenemos el abdomen, la pelvis que se encuentra debajo del abdomen y el dorso en la parte posterior. Luego tenemos el componente apendicular. ¿Qué es el componente apendicular? Básicamente los miembros. Tenemos los miembros superiores, como vemos aquí. A ver, vamos a anotar acá. Tenemos los miembros superiores. Uy, a ver, perdón, chicos. Y bueno, así nomás. Sí pueden ver el puntero, ¿cierto? Sí, 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 me confirman, por favor. Ya, ya, perfecto, perfecto, ya. Tenemos los miembros superiores y los miembros inferiores. Muchas veces son llamados extremidades, pero es mal llamarlo extremidades, ¿no? Porque extremidad quiere decir más como una estructura que está más externa de un punto, ¿no? Lo más correcto es llamar los miembros con ese nombre van a encontrarlo en los libros. A ver, continuamos. Ahora, la nomenclatura anatómica. ¿Qué es la nomenclatura anatómica? Es el conjunto de términos estandarizados utilizados para describir de forma precisa y universal las estructuras del cuerpo humano. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los términos que todo profesional de la salud utiliza deben ser los mismos, ¿no? Por ejemplo, un pediatra tiene que poder entenderse con una obstetra, la obstetra con la enfermera y así secuencialmente. ¿Cuáles son los objetivos? Va a ser definir, ubicar y orientar cada parte del organismo. Un poco de la evolución histórica acerca de la nomenclatura anatómica. Antiguamente nosotros teníamos algo llamado los epónimos. ¿Y qué son los epónimos? Son aquellos nombres que los descubridores de cierta estructura en nuestro cuerpo les daban su nombre. Entonces, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿a quién tenemos? No sé, digamos Angie. Angie descubrió un nervio, entonces yo le llamaba a esa estructura el nervio de Angie. Entonces, de esa manera se fueron creando diferentes epónimos. Ahora, ¿cuál es el problema de estos? Es que muchas veces había dos personas que decían que descubrieron el nervio. Entonces ya quería dos, tres nombres y muchas veces es confuso porque tal vez en un país, no sé, por ejemplo en España, puede ser diferente el nombre en Inglaterra, puede ser diferente en Francia y puede generar muchas confusiones. Luego, un intento, ¿no? de homogeneizar fue la nómina anatómica de Basilea en 1895. Posteriormente, en 1955, se creó el Comité Internacional de Nomenclatura en Oxford, que dio a conocer la nómina anatómica de París, el cual fue un intento de actualizar la nómina anatómica de Basilea. Luego, en el 98, la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, con sus siglas IFA, crea el Comité de Terminología Anatómica. Este comité va a formar la terminología anatómica internacional. Posteriormente, en el año 2010, se actualiza y se forma el Programa Federativo sobre Terminología Anatómica con sus siglas FIPAT. Este programa reemplazó al Comité de Terminología Anatómica y hasta la actualidad se siguen actualizando los términos constantemente. La última publicación fue alrededor del año 2019-2020. Gracias a este programa federativo sobre terminología anatómica, se suprimieron los epónimos y homónimos para evitar confusiones. Ahora, Eh, esta supresión de los epónimos, si bien, claro, se ha dado para nosotros poder homogeneizar todos los términos existentes, muchas veces se siguen utilizando. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí un músculo, el cual es el coracobraquial, ya lo van a aprender más adelante, y un nervio que lo atraviesa.
Antiguamente ese nervio era conocido como el nervio perforante caserio, pero actualmente no se utiliza y nadie, muy pocos lo conocen, ¿no? No se utiliza. No es necesario memorizarlo. ¿Cuál es su nombre anatómico moderno? El nervio musculocutáneo. Luego, ahora, otra estructura, por ejemplo, es la siguiente. ¿Cuál es su nombre tradicional? Es el polígono de Willis. Y su nombre anatómico moderno es el círculo arterial del cerebro. Pero, pero aún así, si es que tú les mencionas, no sé, a tu doctor o a tu profe que te está enseñando, le dices, doctor, este es el círculo arterial del cerebro. Tu doctor te va a decir, no, pero lo que nosotros más comúnmente lo conocemos como polígono de Willis. Y claro, se dan muchos casos como esos, ¿no? Donde se prefiere utilizar más el epónimo a comparación del nombre anatómico moderno, pero son casos muy contados. En su mayoría no se recomienda ya aprender los epónimos. Normalmente los epónimos son utilizados por médicos que tal vez son mayores. Y bueno, a ver, continuando. Un poco del sistema de referencia anatómica. A ver, vamos a hablar de la planimetría y simetría. Ya, ahora, a partir de aquí, ya nos vamos entrando un poco más en la anatomía. Esto sí es muy importante que lo aprendan. Lo anterior, bueno, ya había un poquito de relleno, ¿no? Que no es tan necesario. A ver, vamos a empezar. Tenemos ejes corporales ortogonales. Tenemos el eje sagital. ¿Cuál es el eje sagital? Que va de adelante hacia atrás. Todos estos nombres que se muestran aquí son sinónimos. Si yo digo anterodorsal, es lo mismo que decir ventrodorsal o es lo mismo que decir anteroposterior. ¿Cuál sería aquí? Es esta flechita, ¿ya? Esta flecha que atraviesa aquí a esta persona. Esa sería el eje corporal, ¿no? El eje corporal ortogonal sagital, ¿ya? El eje sagital. Ahora, otro eje, ¿cuál es? El longitudinal, que nos atraviesa desde la cabeza hacia los pies. Ese es el eje longitudinal. ¿Cuáles son los sinónimos? Cráneo caudal y superinferior. Cráneo caudal ya no es muy utilizado. Lo recomendable es el superinferior. Otro plano, ¿cuál es? El plano transversal. Nos divide de forma horizontal. Este es el plano transversal, el que está de color rojo, ¿no? El plano transversal también se le conoce como lateral. Luego también tenemos los planos corporales. Tenemos el plano sagital, aquí, ¿no? El que está justo, el que contiene al eje sagital es el plano sagital, ¿ya? El que está de color celeste, ese es el plano sagital. Ahora, tenemos el sagital mediano y los paramedianos o parasagitales. ¿Qué es el sagital mediano? Prácticamente es el plano sagital partiéndonos en la mitad, mientras que paramedianos o parasagitales son unos planos que son paralelos a este plano, al plano sagital mediano. Luego tenemos también los planos coronales. ¿Cuál sería un plano coronal? El plano de color verde. El plano coronal va a contener ¿a qué eje? Al eje longitudinal. ¿Está bien? Al eje longitudinal. Son verticales, laterales, bien. Los horizontales, aquí tenemos el plano horizontal, el que está de color rojo, son perpendiculares a los verticales, ¿no? Ambos verticales. Ahora también tenemos planos oblicuos, claro están, ¿no? Estos no son paralelos a los convencionales. Los planos oblicuos existen infinidad, ¿no? Cantidad. Un datito aquí adicional. La intersección de los tres ejes corporales se le conoce como centro de gravedad o también llamado punto de Weber. Ya, hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna duda sobre esta diapositiva? ¿Todo bien? ¿O quisieran que les repita tal vez alguno de los ejes, alguno de los planos? ¿Me confirman? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? A ver, pueden colocar, no importa, un puntito o una reacción para saber que están ahí, chicos, porfa. ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto.
Ya. Igual si es que surge cualquier duda, no duden y pueden escribir al chat, ¿está bien? Bien, bien. Ya ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, eh, y se me olvide, existe algo llamado la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Básicamente es la posición base por la cual se estudia la anatomía. ¿Cuál es la posición anatómica? Es la posición en la cual se encuentra esta mujer. Nosotros con los pies hacia adelante, a la altura de los hombros, mirando mirando también, ¿no?, hacia adelante, llevando los brazos hacia abajo, con las palmas también mirando hacia adelante. Esa es la posición anatómica. Es la posición base, ¿no?, para estudiar las relaciones entre las diferentes estructuras. Aquí una pregunta. ¿Existe la simetría? ¿Ustedes qué me dicen, chicos? ¿Las personas, todos nosotros somos simétricos, tanto por dentro como por fuera? ¿Somos simétricos o no? Antes de eso, ¿qué simetría es la igualdad en la forma y tamaño entre... A ver, un momentito. Ah, ¿qué me dicen? No, no existe la simetría. ¿No? Muy bien, chicos, sí, no existe la simetría, ¿no? Muchos de nosotros tal vez, no sé, tenemos un ojito más grande que el otro, una oreja más grande que la otra, una pierna más larga que la otra también, ¿no? A ver, un primer caso, si nosotros observamos la parte interna, ¿qué vamos a observar? Que tenemos órganos impares. Estos órganos impares van a tener unas ubicaciones específicas, se van a desplazar entre ellas. Luego tenemos también órganos que sí son pares, pero a pesar de que son pares, pueden tener ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, los riñones. Esto también ya lo van a aprender ya más adelante. Tenemos un riñón que está más alto que el otro, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque justo porque hay un desplazamiento, ¿no?, por otros órganos. Luego tenemos a los órganos que son pares, órganos pares, aquí debe decir pares en vez de pared, pero varían en forma y tamaño. Por ejemplo, tenemos los pulmones. Los pulmones, claro, es un órgano par, pero entre ellos tienen diferentes segmentos y por eso es que no son simétricos tampoco. Ahora, sistema de referencia anatómica, los términos de relación y comparación. A ver, empezamos. Estos términos de relación y comparación van a definir la situación relativa entre dos estructuras anatómicas. Los términos no se excluyen entre sí, sino pueden combinarse. ¿Cuáles son estos términos? Primero, anterior, ventral y posterior. Por ejemplo, a ver, ya digamos, observamos aquí la cara de la mujer. Tenemos los ojos y tenemos la parte posterior, digamos, a la altura de la nuca, ¿no? Podemos decir que los ojos son anteriores a la nuca. O por ejemplo, las mamas, ¿no? Las mamas son anteriores al dorso, ¿no es así? Las mamas son anteriores al dorso. Luego tenemos la relación superior o craneal versus inferior o caudal. Dentro de estos, lo más recomendable es usar superior e inferior. Podemos decir la cabeza es más superior que los miembros inferiores. ¿No es así? La cabeza es más superior que los miembros inferiores. Ipsilateral o homolateral y contralateral. ¿Qué quiere decir? Ipsilateral es un término que a veces lo van a escuchar, que quiere decir hacia el mismo lado, ¿no? Por ejemplo, ya mi brazo derecho va a estar a la misma altura que es ipsilateral a mi pierna derecha, ¿no es así? Y así van a encontrar algunas estructuras que se relacionan de esa forma. Luego tenemos medial y lateral. Medial, ¿qué quiere decir? Que está más cerca del plano sagital mediano, es decir, a ese plano que nos atraviesa por la mitad y que está de color celeste en este caso, ¿no? Si nosotros observamos aquí a la mujer que se encuentra en posición anatómica, ya les mencioné cuáles son las características, ¿no?, de la posición anatómica. Podemos decir que las manos en este caso, son laterales ¿a qué? A los hombros, ¿no es así? Las manos son laterales a los hombros. ¿Qué más? Las manos.
se encuentran laterales a los miembros inferiores. A ver, seguimos. Externo. Externo quiere decir más alejado, ¿no? Más alejado del centro de un órgano versus interno, más cerca, ¿no? del centro de un órgano. Tenemos también la palabra proximal y distal, sobre todo cuando comparamos estructuras teniendo de referencia un punto. Por ejemplo, ya tenemos aquí el brazo, ¿no? De esta mujer. Si tomamos de referencia aquí el hombro, la articulación del hombro, y lo comparamos con el codo y con la muñeca, yo puedo decir, el codo es más proximal al hombro a comparación de la muñeca, ¿no? La muñeca es más distal, ¿ya? El codo es más proximal, mientras que la muñeca es más distal, es decir, más alejado. Otros términos que van a encontrar a la hora de describir lo que son órganos es la palabra apical y la palabra basal. Por ejemplo, no sé, estoy estudiando pulmón. El pulmón tiene un ápice. ¿Qué es un ápice? Es justo un extremo, el extremo superior del pulmón, que tiene una forma, como dice su nombre, ¿no? Una forma puntiaguda. Mientras que la palabra basal, como dice su nombre, hace referencia a la base, que es mucho más ancho. Luego tenemos otros términos como superficial y profundo también, ¿no? A ver, para practicar un poquito. A ver, aquí tenemos un corte anatómico. ¿Qué tipo de corte sería el siguiente? Sagital. Bruno nos dice sagital. Chicos, los demás, ¿qué nos dicen? ¿Coronal será? ¿Transversal? ¿O está bien Sa- sagital? Nevenka nos dice sagital también, sagital. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Muy bien, chicos, sagital. Perfecto, perfecto. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Ahí está un poquito más difícil. ¿Qué nos dicen ahora? ¿Qué tipo de corte es? ¿Coronal o frontal? Muy bien, Bruno, muy bien. ¿Coronal o frontal? A ver. Y por último, este corte, ¿qué tipo de corte? Transversal, ajá. Sí, sí, perfecto, chicos, perfecto. Ya ven, la anatomía, no se compliquen por la anatomía. Muchos le tienen miedo, pero es más sencillo de lo que parece, ¿eh? A ver, corte transversal. Ya, pero vamos a subir un poquito el nivel. ¿Qué tipo de corte es este? A ver, si no lo saben, intenten adivinar por ahí. Ujú. Frontal. Sí, frontal. Sí, chicos, muy bien, frontal. Este corte de aquí, corte sagital, perfecto. Y por último tenemos Transversal. el transversal. Perfecto, chicos. Ya. Hasta ahí, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Alguno se perdió tal vez en planos o los ejes? Si es que alguno tiene una duda, como les menciono, ¿no? Pueden, no duden en escribir, chicos. Es mejor siempre aclarar, ¿no? No existe pregunta mala. Siempre es mejor equivocarse en este punto a equivocarse mucho más adelante. A ver, vamos. Ahora continuamos con los movimientos. Aquí vamos a hablar de dos tipos de movimientos, los cuales son la flexión y la extensión. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En primer lugar, a ver, nos ubicamos aquí en la primera imagen, en la flechita de color verde. Cuando nosotros alejamos una estructura de un cierto plano de referencia, es decir, incrementando el ángulo, vamos a hablar de la extensión. En cambio, cuando nosotros disminuimos el ángulo que se forma
entre la estructura con el plano de referencia, vamos a estar hablando de una flexión. Por ejemplo, a ver, a ver, voy a dejar de compartir. Ya, ahí creo que se ve un poquito mi cámara. A ver, pero voy a fijar. Ya, a ver, digamos, no sé, ya, yo estoy extendiendo mi brazo, ¿no? Cuando yo extiendo mi brazo, estoy haciendo este movimiento. Es decir, estoy incrementando el ángulo que se forma entre mi brazo con mi antebrazo. Ese es un movimiento de extensión. En cambio, flexión es reducir el ángulo, en este caso entre mi brazo con mi antebrazo. Ese es un movimiento de flexión. Y ese tipo de movimientos vamos a tenerlos prácticamente en todo nuestro cuerpo, sobre todo en las partes donde existen articulaciones. A ver, vamos a volver a compartir. Perdón, me quedé ahí. Uy. Ya, en este caso, digamos, yo tomo de referencia la articulación del hombro, la articulación glenumeral. Cuando yo llevo mi brazo hacia atrás, estamos hablando de extensión. En cambio, cuando yo llevo todo mi miembro superior hacia adelante, estamos hablando de flexión. Flexión. Lo mismo ocurre con los miembros inferiores. Si yo llevo todo mi miembro inferior de un lado hacia atrás, estamos hablando de extensión. Si nosotros lo llevamos hacia adelante, estamos hablando de flexión. Ahora, nos ubicamos en otras articulaciones. Ahora vamos a la articulación de la rodilla. En la rodilla de manera similar, ¿no? Si nosotros lo llevamos hacia adelante, estamos hablando de extensión. En cambio, si lo llevamos hacia atrás, estamos hablando de flexión. Miren, ahora en este caso es diferente, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo lo de lo de la articulación, en este caso de la cadera, ¿no? La que se encuentra aquí en el centro. Justo porque el punto de referencia es la rodilla, ¿no? En cambio, en la imagen anterior, ¿cuál era el punto de referencia? La cadera, ¿no es así? Cadera. En este caso, si es que podemos ver, ¿no? Que el ángulo entre la región del muslo con la región de la pierna se está disminuyendo. Como se disminuye el ángulo, estamos hablando de una flexión. Y de manera similar, en los miembros superiores, a la altura del codo, así como les hice el ejemplo hace un rato, estamos hablando de extensión. Cuando nosotros incrementamos el ángulo entre, en este caso, entre el brazo y esta región de aquí que se llama el antebrazo. Y en cambio, estamos hablando de flexión cuando nosotros reducimos el ángulo entre estas dos estructuras. Ahora, continuando. Cuando nosotros inclinamos el cuerpo hacia atrás, estamos hablando de extensión. Cuando lo inclinamos hacia adelante, estamos hablando de flexión. Bien. A ver, otros tipos de movimientos. Este tipo de movimientos de aquí, que les voy a mencionar, es muy utilizado. Así que apréndanlo bien. Primero estamos hablando de la abducción. Ya, abducción. Yo prefiero decirle abducción, ¿no? Porque a veces la pronunciación no se puede escuchar diferente, porque justo su contraparte es la aducción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Abducción o abducción es cuando yo alejo una estructura de mi cuerpo. Cuando lo alejo del eje central, ¿no? Del eje principal. Lo alejo, estamos hablando de abducción. En cambio, cuando yo acerco hacia el plano central, estamos hablando de aducción. ¿Ustedes han escuchado antes la palabra abducción? ¿Alguno lo ha escuchado por ahí, tal vez en series, en películas o algo así? ¿Cuándo han escuchado la palabra abducción? Por ejemplo, yo lo escuchaba cuando, claro, con aliens, ¿no? Sí, sí, sí. Em, entonces, una manera de relacionarlos es, para que nunca se olviden, es la siguiente. Eh, Cuando, en este caso, en las películas dicen, no, han abducido a una persona. ¿Qué quiere decir? Que se lo han llevado, ¿no es así?
que no sé, de un momento a otro comenzó a flotar y se alejó. Entonces, de esa manera yo me puedo acordar, porque digo, a ver, abducción. ¿Cuándo era abducción? ¿Cuando se acercaba o cuando se alejaba? Ah, no, a ver, ¿qué me dijo mi profe Elvis? A que me imagine como si los aliens estuvieran llevando mi brazo. Ah, ya, entonces. Ah, ya. Ah, esto era abducción. Cuando mis brazos se están alejando. Ah, ya. Ya, de esa forma nunca te vas a olvidar, ¿ya? Y aducción es todo lo contrario, ¿no? Es ya cuando se, más bien está más cerca, ¿no? Del eje central del plano medio. Continuando, tenemos otros tipos de movimientos, cuáles son. Ah, bueno, la abducción y aducción también se cumple lo mismo en los miembros inferiores. Y otros tipos de movimientos es la rotación interna y la rotación externa. Rotación interna es cuando, en este caso, del miembro inferior, llevamos la punta del pie hacia adentro, ¿ya? Cuando llevamos la punta del pie hacia adentro. En cambio, rotación externa es cuando más bien giramos, ¿no? Giramos toda nuestra pierna hacia la parte externa, ¿no? Como bien dice su nombre. En el caso de rotación interna y externa en el miembro superior es lo mismo, ya es lo mismo. Luego tenemos otros dos tipos de movimientos, el cual es la supinación y la pronación. En primer lugar, la supinación. Supinación viene de la palabra súplica. Cuando, digamos, no sé, nos imaginamos una persona, no sé, pidiendo limosna, digamos, ¿no? Te está suplicando, ¿no? Algo. Entonces, por eso es que muestra la palma hacia adelante. De la palma hacia adelante. Supinación de súplica. De esa manera no te vas a olvidar súplica, ¿no? Luego tenemos la palabra pronación. Pronación, cuando llevamos más bien la palma hacia abajo. Ya la palma hacia abajo. Por ejemplo, a ver, en la imagen de la izquierda, aquí, esta mujer, ¿en qué posición está? ¿En supinación o en pronación? Ya, muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Yo me había asustado, ya creí que no estaba ahí. Ya, muy bien, supinación. ¿Por qué? Porque la palma está hacia adelante, ¿no? Está mirando hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que la posición anatómica justo es esa, ¿no? Estando con los brazos en posición de supinación. Ya, seguimos. Desde ya felicitar a los chicos porque así nomás muchos prefieren descansar, lo cual no está mal, ¿no? Pero si es que pueden aprovechar su tiempo todo lo que pueden, en buena hora, ¿no? A ver, articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Va a ser un punto de unión entre dos o más huesos, cartílagos o una combinación de ambos. Vamos a ver los dos tipos de clasificaciones que existen. En primer lugar, tenemos la clasificación estructural. Esta es la clasificación más utilizada. ¿Ya? Esta es la clasificación más utilizada y las que sí o sí se tienen que memorizar. Uy, chicos, voy a silenciar esto. Ya, un momentito, ¿ya? Para que no nos interrumpa. Listo. Ya, la más utilizada, como les mencionaba, es la clasificación estructural. En primer lugar, tenemos a los tipos fibrosos. ¿Cuáles son los tipos fibrosos? Justo los que están formados, los que tienen en su composición tejido fibroso. Ya van a ver posteriormente en histología más características sobre este tipo de tejido. Dentro del tejido fibroso, de los tipos fibrosos, tenemos a las suturas. Las suturas se caracterizan por ser dentadas, tenemos los de tipo escamosas, las planas. Un ejemplo de esto es la sutura coronal. Nosotros en el cráneo no es que sea solamente un hueso, tenemos varios huesos en el cráneo, solamente que estos huesos ya se han fusionado. Cuando nosotros nacemos, estos huesos aún no se fusionan, ¿no? Pero nosotros mientras nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo adultos, ya cada uno de estos huesos se van fusionando. En cambio, en los bebés, muchas veces, tal vez ustedes, si es que tienen hermanitos, sobrinos, pueden comprobar que sus cráneos son más suavecitos, ¿no? Es porque todavía no terminan de cerrar sus huesos, ¿no?
Y eso va dándose, ¿no? Conforme van pasando los años. Ahora, las suturas justo son estas líneas que se observan aquí. Esas líneas son esos puntos por donde se han fusionado. Generalmente las suturas no presentan movimiento. No es que va en este tipo, son un tipo de articulación, pero sin movilidad. Luego tenemos las gonfosis. Las gonfosis son las articulaciones que se dan entre los dientes con el hueso alveolar. Un ejemplo, como bien se menciona, es la articulación alveolo-dentaria. Articulación alveolo-dentaria entre los dientes y el hueso alveolar. Luego tenemos las sindesmosis. Las sindesmosis, ¿en qué se caracterizan? Unen huesos por ligamento o por membrana interósea. En algunas clasificaciones van a encontrar que a veces se divide la sindesmosis en dos. Puede ser una sindesmosis ligamentosa o una sindesmosis de membrana. ¿Cuándo es uno y cuándo es lo otro? Cuando, digamos, predomina el ligamento, se le va a llamar sindesmosis ligamentosa. En cambio, si predomina la membrana, se llama sindesmosis membranosa. ¿Está bien? Bien. Ahora, un ejemplo, a ver, acá tenemos la membrana interósea. ¿Qué es la membrana interósea? Justo es esta estructura que vemos aquí de color blanquecina, que va a unir a los huesos de la ulna y el radio. La ulna es el otro nombre que tiene el cúbito, eso ya lo van a ir aprendiendo, ¿no? Por ahora, lo único, acuérdense de las definiciones y conforme van ustedes aprendiendo ya los nombres de los huesos, ustedes van a regresar a esta clase y van a recordar todos los tipos de articulaciones, ¿ya? Eso va a ser una forma de repaso. Luego tenemos los tipos cartilaginosos. Son los huesos que van a estar unidos por cartílago. Tenemos las sincondrosis, los cuales son uniones temporales de cartílago y hialino. Por ejemplo, aquí tenemos la unión costocondral, ¿no? Unión costocondral. Se caracterizan justo por presentar ese tejido cartilaginoso. Sin embargo, conforme van pasando los años, este tejido se va calcificando, es decir, se va volviendo más rígido. Por eso muchas veces las personas mayores y los mayores de edad, como tienen esta parte del tórax ya más solidificado, se les puede dificultar, ¿no? A la hora de respirar. Luego tenemos la sínfisis. Las sínfisis son uniones por cartílago fibroso. Un ejemplo son los discos intervertebrales. Ya, los discos intervertebrales. Esta es una combinación tanto de tejido fibroso con tejido cartilaginoso. Em, Existe una más, el cual es el tipo sinovial. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Pero antes de ver ese último tipo dentro de la clasificación estructural, les voy a mencionar la clasificación funcional. Es importante que me aprenda la clasificación funcional. No es importante, pero de todas maneras te lo coloco ahí porque puede haber un doctor por ahí que te lo mencione y para que no digas que no lo has visto, ¿no? Para que lo tengas ahí bien clarito. Eh, Tenemos en primer lugar la sinartrosis. Sinartrosis se le conocen a las articulaciones que son inmóviles. Por ejemplo, tenemos a las suturas, como vemos aquí, son articulaciones inmóviles, ¿no? Aquí a nivel del cráneo tú no puedes mover un hueso o separar un hueso del otro, ¿no? Las gonfosis igualmente, ¿no? No puedes mover, ¿no? Si es que puedes mover tu diente es porque algo está mal, ¿no? Luego tenemos también la sincondrosis, ¿no? La sincondrosis en este caso también, no es un tipo de articulación móvil. Luego tenemos las anfiartrosis, estas en este caso son poco móviles. Sí existe movilidad, pero muy poquísima movilidad. Ejemplo, la sindesmosis, como vimos aquí, el caso de la membrana interósea, ¿no? Cuando yo hago esos movimientos de supinación y pronación que vimos hace un rato, cuando hago esos movimientos sí se está moviendo la membrana, ¿no? Y los ligamentos que existen entre ellos, así que presentan un poco de movilidad. Luego, por último, tenemos las diartrosis, los cuales van a ser todas las sinoviales, los cuales vamos a ver a continuación. En algunas bibliografías consideran como sinónimos a los tipos fibrosos con la sinartrosis y a los tipos cartilaginosos con la anfiartrosis. Eso sería bueno ahí que la anoten a un ladito de su diapositiva, en sus apuntes, ¿no? Por si acaso.
Ya, ahora, esta parte de acá es lo más importante. Ya los tipos sinoviales sí es lo que tiene que manejar de todas maneras. A ver, dentro de los tipos sinoviales vamos a tener a las articulaciones planas. Se caracterizan porque sus superficies son planas. Como sus superficies son planas, se pueden deslizar entre ellas. ¿Está bien? Se pueden deslizar entre ellas. A ver, no hay preguntas, ¿no? Ya. Se pueden deslizar entre ellas. A ver, voy a ver si se puede ver mi cámara. Ya, a ver ahí. Claro, si yo tengo dos superficies planas, entre ellas se pueden desplazar y pueden, por lo tanto, moverse por diferentes ejes. Luego tenemos también, bueno, un ejemplo, ya, antes de pasar al siguiente. Tenemos las articulaciones intertarsianas. Eso ya lo van a ver más adelante. Son las articulaciones que tenemos por los huesitos que se encuentran en el pie. Pero también tenemos de forma similar a la altura de la muñeca. A la altura de la muñeca tenemos los huesitos metacarpianos, que entre ellos también tienen un tipo de articulación plana. Luego tenemos los tipos de los gínglimos. Los gínglimos también son conocidos como trocleares, o en bisagra también se les llama. Son otros nombres, ¿no? que tienen. Así que si pueden, ahí anótenlo a un ladito, ¿no? Gínglimo o troclear o en bisagra. Estas articulaciones van a tener la característica de que pueden realizar movimientos de flexión y extensión. Un ejemplo justo es la articulación del codo. Y a la articulación del codo se le llama la articulación húmero-ulnar, justo porque une el hueso del húmero con la ulna o cúbito. Ya, ese tiene tipos de movimiento, flexión y extensión. Por tal motivo se le conoce como gínglimo troclear o en bisagra. Siguiente tenemos al trocoide. El trocoide se caracteriza porque su eje óseo gira dentro de un anillo. Va a realizar movimientos de rotación. Un ejemplo es la articulación que existe entre el radio y el cúbito. Entre el radio y el cúbito. Cuando yo realizo movimientos de pronación y supinación, en este caso el radio gira y se va a deslizar dentro de este anillo. Se desliza dentro de este anillo. Otro ejemplo de rotación es, por ejemplo, a la altura de la cabeza. Cuando yo giro la cabeza, estoy haciendo un movimiento de rotación. Y ese movimiento de rotación es gracias a que nosotros tenemos ahí dos huesitos, el cual es el, el atlas y el axis, que entre ellos forman este movimiento. Otro tipo de articulación es la condilea. La condilea también es conocido como elipsoidea. Elipsoidea. Ahí pueden anotarlo también. Se caracterizan por tener superficies ovaladas. Ahora, una característica importantísima es que pueden realizar movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Es decir, se pueden mover a lo largo de dos planos. Se puede mover a lo largo de dos planos. Cuando yo hago movimientos de abducción y aducción, en este caso con el brazo, ¿en qué plano me estoy moviendo? ¿Se acuerdan? ¿En qué plano me estoy moviendo? Ya, yo estoy abriendo así mis brazos, estoy abriendo. ¿Dentro de qué plano está contenido? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Abducción, alejo, en este caso mis miembros, de la parte central de mi cuerpo. ¿Pero sobre qué plano me muevo? Sobre el plano coronal, ¿no es así? ¿Cómo era el plano coronal? Ese plano justo que te atraviesa, ¿no? También por la parte de adelante, ¿no? Digamos como cortándote la cara. Ese es el plano, ese es el plano coronal, ¿no? Entonces, cuando yo hago movimientos de abducción y aducción, en ese caso nos estamos moviendo a través del plano coronal. A ver, seguimos. Un ejemplo son las articulaciones radiocarpianas. Las articulaciones radiocarpianas. Por ejemplo, miren ustedes, a ver, ahí en la cámara.
Pueden ver mi mano, ¿no? En este caso, yo puedo realizar con la mano tanto movimientos de flexión-extensión como abducción y aducción. En este caso, digamos, yo hago este movimiento, es decir, llevar la palma hacia abajo, así, así. Ese es un movimiento de flexión. En cambio, yo cuando alejo la palma y la abro de esta manera, ese sería un movimiento de extensión. En cambio, digamos, ya yo lo acerco a mi cuerpo, ¿no? A ver, para mi caso sería llevarlo así, llevarlo hacia adentro. Ese sería un movimiento de aducción, porque se está acercando, ¿no? A mi cuerpo, al centro de mi cuerpo. En cambio, cuando yo lo alejo, es un movimiento de abducción. Entonces se cumple, ¿no? Entonces la articulación radiocarpiana que tenemos ahí a la altura de la muñeca es del tipo condilio. Luego tenemos la silla de montar. Y también su nombre nos ayuda a conocer, ¿no? A ver, en comentarios. A ver, opción. Ujú. Bien, bien. Ya, justo su nombre nos ayuda a conocer su forma. La forma va a ser de silla de montar. Aquí podemos ver, ¿no? Vamos a tener una superficie que es convexa y una superficie que es cóncava, que va a encajar entre ellas. Un ejemplo es aquí la articulación carpo-metacarpiana. Carpo-metacarpiana. Luego tenemos la esferoidea. La esferoidea, por ese caso, silla de montar también se le conoce como encaje recíproco. Encaje recíproco. Luego tenemos también la articulación esferoidea. La esferoidea va a tener una superficie, una de las superficies va a ser esférica y la otra superficie va a tener una cavidad que justo va a corresponder, ¿no? A esa estructura esférica. Se diferencia de las demás porque es multiaxial, es decir, se puede mover por todos los ejes. Un ejemplo es la articulación húmero-ulnar, es decir, la articulación que tenemos a la altura de la cadera. ¿Ya? La articulación que tenemos a la altura de la cadera. Y nosotros lo podemos comprobar. ¿De qué forma? Cuando nosotros, digamos, hacemos giros con la pierna, ¿no? Hacemos giros con la pierna, solamente con ese movimiento ya estamos moviéndonos por todos los ejes. De manera similar también ocurre con la articulación que se encuentra a la altura del hombro, ¿no? Yo puedo girar mi brazo, me puedo mover por todos los ejes, ¿no? Me puedo mover por todos los ejes. De esa manera, compruebo, ¿no? Que se trata de una articulación, perdón, de una articulación esferoidea. Ahora, eh, tal vez, no sé, se estarán preguntando, Elvis, pero yo no conozco los nombres de los huesos todavía, ¿no? Se me va a complicar el aprenderme. Chicos, no es importante que se aprendan todavía los ejemplos. Regresen a los ejemplos cuando estén en su capítulo de, de sistema óseo. Cuando estén viendo el sistema óseo, regresan aquí a articulaciones y recién ven los ejemplos. Pero lo que sí tengan claro son las definiciones. Por ejemplo, no sé, plana. Plana es porque se caracteriza por tener en contacto dos superficies planas. Esferoidea porque una de las superficies es esférica y la otra es en cavidad. Eso es lo que tienen que ir aprendiendo. Todos los ejemplos que se han mencionado ya lo van a ir aprendiendo a lo largo del curso. A ver, vamos a repasar un poquito. A ver, chicos, ¿están todos ahí? A ver, mándenme una reacción, un comentario, sí, 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 sí. Ya, luego de esto vamos a empezar a... voy a darles justo los datos más importantes, ¿ya? Porque sé que algunos tal vez, no sé, quieren ir a almorzar, están un poquito cansados ya luego de su clase de fisiología también, ¿no? De todas maneras, claro, la clase se le va a subir, pero siempre es mejor estar presente en la clase, ¿no? Siempre es mejor estar presente en la clase, porque muchas veces decimos, luego voy a ver la grabación, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ya, ya, Mafe. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver un primer ejemplo. Tenemos ahí una articulación atlanto-axoidea. A ver, les voy a dar una ayuda y ustedes me van a decir qué tipo de articulación es. La articulación atlanto-axoidea, como bien les dije,
se va a dar movimientos de giro, ¿no? Movimientos de rotación. En este caso, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo se le llamaría a este tipo de articulación? Que puedo realizar movimientos así de giro. Trocoide, trocoide. ¿Qué me dicen los demás, chicos? A ver, Bruno, trocoide, Rodrigo, trocoide, Joana, trocoide. Bien, chicos, muy bien, muy bien. Perfecto, trocoide, ¿no? Muy bien, chicos. La verdad me hace feliz que estén respondiendo. Me hace feliz que estén respondiendo. Bien, bien, bien. Veo que se esfuerzan y la verdad yo me esfuerzo mucho más, mucho más. Ya, uy, ya les spoileé. A ver, articulación coxal. ¿Qué tipo de articulación es? Articulación coxal. ¿Qué les dije? Que puedes moverte por todos los planos, por todos los ejes. Esferoidea. Muy bien, Bruno, muy bien. Esferoidea. Ahora vamos a la siguiente articulación. Articulación metacarpofalángica. Me dice, Elvis, no conozco la articulación. Ya, mira, es esta, ¿ya? Cuando yo muevo mi dedo de esta forma, flexión, extensión, ese es un movimiento de una articulación de tipo condilia. Condilia. ¿Todos están seguros, chicos? Condilia, condilia. A ver, condilia, esferoidea. Esferoidea. Condilia. Ya. Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Ya lo correcto es condilia o elipsoidea, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Ahorita vamos a decirla. Y también vamos a corregir por qué no es esferoidea, ¿ya? Para que sea esferoidea, ¿cuál era la definición? Que se tiene que mover por todos los planos, ¿no es así? Ahora, a ver. Ya pueden ver la cámara o si no ustedes mismos, ahí en sus casitas o donde se encuentren. em, Miren su mano. Ya. Yo puedo realizar movimientos de flexión-extensión. Es decir, cuando yo llevo mi dedo hacia la palma, es un movimiento de flexión. Cuando yo lo alejo, es un movimiento de extensión. Ahora, para que sea condilia, se tiene que mover en un plano más, ¿no es así? En ese caso, se tiene que aperturar y cerrar. Es decir, alejarse o acercarse de la línea media. Uy, ay, a ver, parecía que alguien levantaba la mano, pero creo que no. Ya, seguimos, seguimos. Ya, a ver. Claro, como les mencionaba, se aleja o se acerca de la línea media. Entonces, ahí estamos realizando movimientos de abducción y aducción. Ahora, para que sea esferoidea, debería tener un movimiento en un plano más. En este caso, necesitaría que mi dedo gire sobre su eje. Pero no, yo no puedo girar, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de mi cabeza, ¿no? Mi cabeza lo puedo girar de esa manera. Pero miren, el dedo, ¿no? ¿no? Mi dedo no lo puedo girar. Puedo hacer movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, pero no puedo girar sobre su eje, ¿no? A menos que gire toda mi mano, ¿no? Pero ahí ya estaría usando otra articulación. ¿Está bien? Por ese caso es condilia. Luego tenemos la articulación carpo-metacarpiana. En este caso, miren, ¿qué forma tiene? Forma de silla de montar, ya silla de montar. O también se le conoce como, ¿cuál es otro nombre? A ver, para ver si han estado atentos, chicos. ¿Cuál es el otro nombre de silla de montar? Su otro nombre es encaje recíproco, ¿está bien? Encaje recíproco. Ahora, a ver, continuamos. La articulación húmero-ulnar, es decir, la articulación que se encuentra a la altura del... Perdón, un momentito, ¿ya? Que pase el cable.
Ya, listo, chicos. A ver, continuamos. Tenemos la articulación húmero-ulnar. En este caso, realizamos movimientos de flexión y extensión. ¿No es así? Gínglimo troclear en bisagra. Perfecto, Bruno. Ahí Bruno ha tomado sus apuntes. Joana me dice gínglimo. Muy bien, Joana. Perfecto. Así que ustedes mismos van a sorprender a sus doctores. Cuando ustedes, ellos le digan, doctor, esa es la articulación gínglimo, la cual también se le conoce como troclear en bisagra. Ya, de esa manera, ¿no? Ustedes los van a sorprender a sus doctores. Articulación acromioclavicular. Miren aquí la imagen. Son dos superficies planas. ¿Qué tipo de articulación es? Plana, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Dentro de las articulaciones planas, algunas eh, se pueden realizar, ¿no? Ese movimiento de desplazamiento entre los planos, pero hay algunas articulaciones planas que no existe ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, a la altura de la muñeca, ahí no existe tanto deslizamiento. En cambio, en otros casos, como es esta de aquí, la articulación acromioclavicular, sí existe ese tipo de movimiento. Ahora, a ver, unas preguntitas, a ver. Un niño presenta cierre prematuro de las suturas del cráneo, lo cual altera el crecimiento normal de la cabeza. Cráneo, eso se conoce como cráneo sinostosis. Pregunta, ¿qué tipo de articulación es la sutura craneal? A ver, chicos, coloquen ahí sus claves. Bruno dice la C, Monte dice la C, Joana la C, fibrosa sutura. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Fibrosa sutura. Perfecto. Características, ¿cuáles eran? Que no presenta movimiento, ¿no es así? Una sutura craneal, justo salen los vendedores a esta hora a hacer un poquito de bulla. Bueno, eh, unas articulaciones, este tipo de articulaciones se caracterizan, claro, son inmóviles, ¿no es así? Inmóviles. En este caso, em, se van a fusionar, ¿no? Como les mencioné, conforme nos vamos haciendo mayores, ¿no? A ver, otra pregunta más. Un paciente de 22 años sufre una caída y presenta dolor agudo al intentar flexionar y extender el codo. La radiografía no muestra fractura. Pregunta, ¿qué tipo de articulación permite este tipo de movimiento en el codo? A ver, las claves. Plana, trocoide, gínglimo, esferoidea. No me acuerdo. Elvis, está difícil. Gínglimo, la C. Gínglimo. La C. Muy bien, chicos, muy bien. Son los Hertis. Perfecto, chicos. Gínglimo. A ver, una más, una más. Un joven presenta dolor y limitación en la articulación glenohumeral. El examen muestra pérdida de movimiento en múltiples direcciones. Pregunta, ¿qué tipo de articulación es la glenohumeral? Ahí la misma pregunta te lo dice, ¿no? No sabes dónde está la articulación glenohumeral. No es necesario que lo sepas todavía. Pero ahí te dice, pérdida de movimiento en múltiples direcciones. ¿Mm? ¿Con eso qué quiere decir? Muy bien, chicos, no coloqué las claves y están respondiendo. ¿Esferoidea? Ajá, muy bien, esferoidea. Bueno, chicos, ya con eso terminamos toda esta parte introductoria, pero ya para cerrar la clase, si justo estamos ya en la hora, les voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes estudien, se pasen tranquilos anatomía y no la sufran, chicos, no tengan miedo, de verdad, no tengan miedo. Es un curso, claro, le tienes que dedicar tiempo, eso sí, como todo en la vida, ¿no? Cuando uno quiere que salgan bien las cosas, hay que dedicarle su tiempo. Eh,
Pero de todas maneras, les vamos a dar herramientas para que ese tiempo que ustedes las dedican, lo que normalmente tal vez sería 8 horas, no sean 8 horas, sino tal vez 2 horas. Con 2 horas bien estudiadas, encontrando su correcto método de estudio, ustedes tranquilamente no solamente van a pasar el curso, sino van a pasarlo con la mejor nota. Yo cuando llevé el curso, yo siempre, ¿no? Estaba curioseando, buscando de qué manera y aprender de la mejor forma el curso. Y bueno, he recopilado algunas cositas, ¿no? Hay algunas recomendaciones para compartirles. En primer lugar, ¿cómo estudiar anatomía? Libros. Libros es una buena opción. Se preguntarán, ¿qué libro es el mejor? ¿Qué diferencia un libro del otro? ¿Puedo estudiar anatomía práctica con los libros? ¿Debo usar necesariamente todos los libros? ¿O hay uno que suficiente sea ese? A ver, chicos, no existe libro mejor que otro, pero lo que sí hay que hacer necesariamente es guiarnos de acuerdo a nuestros sílabos. Si nuestros sílabos nos dice que se van a basar en tal libro, entonces, bueno, hay que guiarnos en tal libro, porque muchas veces, si es que nosotros consultamos una bibliografía externa, puede haber uno que otro dato por ahí que se encuentra diferente. ¿Está bien? Y eso es importante, y eso muchas veces me pasaba a mí. Cuando venía un examen, miraba una estructura y decía, no, pero esto de acá no lo ha mencionado. Y justo me daba cuenta que era porque yo lo había estudiado de otras fuentes, pero en el libro de nuestros sílabos sí lo indicaba. Ahora, ¿cuál es el libro principalmente utilizado? Es el MUR, Anatomía con Orientación Clínica. Es un libro muy bonito, ¿sí? Algunos doctores te van a decir que tiene algunos errores, pero la verdad son muy poquísimos y son errores muchas veces de traducción, ¿no? Porque muchas veces se pasa del inglés al español, pero no son muchos, ¿ya? No son muchos, muy poquísimos. Otro libro muy bueno, este libro es muy, muy, muy bonito para empezar la anatomía. Los gráficos bastante entendibles, también se presentan casos clínicos que nos ayudan, ¿no? A fijar ese conocimiento, muchas veces con los ejemplos, y repasando los ejemplos, también, digamos, despertamos esa curiosidad, ¿no? Porque de eso se trata la medicina, ¿no? Maravillarnos, asombrarnos con lo cual vamos descubriendo, porque de por sí nunca dejamos de aprender. Otro libro importante es la Target. El Target justo es un libro bastante denso, pero diría que muy completo. Se enfoca en la anatomía básicamente puramente descriptiva, estructural. La ventaja en este caso es que con el sílabus que se está llevando actualmente, el cual es donde se ve, ¿no? La anatomía de forma sistémica, el Target también puede ser de mucha ayuda. Sin embargo, como mencioné en un inicio, siempre guíense de los libros principales que se le menciona en su bibliografía. Un libro muy bonito, digamos, como están estudiando tanto la parte anatómica como la parte fisiológica, es el libro de Saladín. El libro de Saladín te da unos ejemplos, unos gráficos bonitos, todo de forma didáctica, de forma sencilla. Vas aprendiendo tanto la parte de anatomía como la parte de fisiología, la cual se encarga de describir básicamente las funciones. Ahora, un libro necesariamente, yo le recomendaría tenerlo en físico, porque muchas veces cuando van a ingresar al anfiteatro, pueden tener su libro virtual, claro, ¿no? Del Néter en el Atlas, pero como van a estar con el formol, ¿no? Muchas veces, entonces le puede caer un poquito a su tablet, pueden correr riesgo de que se malogre y todo eso, ¿no? Así que les recomendaría que sí o sí se consigan su libro de Néter así en físico. Y su otro libro, que seguían según la bibliografía, es el cual es el MUR, ¿no? El resto de libros lo pueden encontrar en la biblioteca, el cual se encuentra justo el enlace de su box, el cual es el box 1 si no me equivoco, y pueden consultarlo, ¿no? Ahí de forma virtual también. Ahora, la anatomía práctica. ¿Yo lo puedo aprender práctica de los libros? Sí, sí puedes aprenderlo, pero yo les recomiendo que lo lleven a la par. Cada vez que puedan asistir a su anfiteatro, vayan. Yo siempre estaba atento de los horarios, a la hora que había para practicar y
a un lado tengan su Nether y si pueden, también tengan ahí algún libro de disección donde se vean ese tipo de atlas con imágenes reales para que de esa manera se puedan guiar también. Un libro muy bonito, el cual es el Gray, Guía Fotográfica de Disección del Cuerpo Humano. También está ahí en la carpeta que se les ha compartido. Ingresan a la carpeta donde dice otros y ahí van a encontrar ese libro. Y personalmente me gusta mucho más que el otro, el cual es el Yokochi, porque, bueno, presentan imágenes mucho más variadas, en diferentes ángulos, además te da una descripción ahí un poco más completa sobre la anatomía que se está viendo de acuerdo al segmento, ¿no?, que se está observando. En cambio, el Yokochi no es malo, ¿ya? El Yokochi no es malo, solamente que las imágenes, digamos, no son tan buenas a comparación de las imágenes que nos presenta el Gray. ¿Existen otras herramientas? Sí, sí existen otras herramientas. Una herramienta muy, muy útil son las flashcards. Existen algunas editoriales que justo venden flashcards, por ejemplo el Nether, pero no es necesario en este caso que busquen comprarse, es suficiente con que tengan sus flashcards virtuales. Yo les voy a estar compartiendo justo este libro que se está mostrando, donde se han extraído todas estas flashcards en la carpeta a lo largo del día. Y bueno, de esa manera, ¿no? Ustedes van a poder practicar. Por ejemplo, ya digamos, ¿cuáles son las partes aquí de una flashcard? Va a encontrar la imagen de la estructura que se está estudiando. Y justo a su alrededor va a encontrar esas flechitas que observan con diferentes numeraciones. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de estudiar una flashcard? En primer lugar, haber repasado un poco de tu teoría. Luego, revisas tu flashcard e intentas recordar sin ver ningún apunte, sin ver nada. Intentas recordar, aunque te demores un poquito. Y identificas todas esas estructuras que puedes ver, ¿no? Si digamos, no sé, se señalan 7 estructuras, de las 7 identifiqué dos, ya. De esas dos las verifico. Volteo la flashcard, o digamos, en el caso de que estén viendo las flashcards virtuales, paso a la siguiente página y observo. Ah, ya, el número 2 decía articulación glenohumeral. Ah, no, no me he confundido. No, no, yo no dije eso. Ah, ya. Si bien te confundiste, mientras más te confundes, más vas a aprender también. Ya, eso es lo que se llama el aprendizaje activo. El aprendizaje activo es diferente que el aprendizaje pasivo. ¿Cuál es esa diferencia? En el activo yo intento por recordar lo que yo ya he revisado, lo que he buscado aprender. En cambio, un ejemplo de aprendizaje pasivo es cuando yo leo. Muchas veces nosotros cuando estudiamos, em, digamos, no sé, a ver, estoy estudiando lo de articulaciones, ¿no? Ya Elvis me dijo que estos libros son buenos, ya me imprimí unas hojitas ahí, mi resumen del MUR, y comienzo a leer. Lo leo una vez, ya, perfecto. Ya, digamos, ya estudié, ya lo leí. Pero a ver, me estoy olvidando, no, no recuerdo muy bien qué tipo de articulaciones estaban dentro de la sinovial. A ver, voy a intentar revisar cuáles eran. Entonces, yo vuelvo a leer justo los apuntes que tengo, el resumen que he sacado, y cuando yo lo leo, ese es un aprendizaje más pasivo, digamos, ¿no? Cuando estás dando un aprendizaje activo, cuando yo intento recordarlo, ¿ya? Date un tiempo para intentar recordarlo y anótalo. Anota, tengo una hojita en blanco o en tu tablet, si tienes tablet, ahí mismo, ¿no? Una hojita en blanco, a ver, los tipos de articulaciones eran estas, 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 estas. Y luego deja espacios vacíos donde no te has acordado muy bien y luego ve a la fuente principal, ¿no? Ya sea el libro o si no, revisa nuevamente las diapositivas y diga, ah, ya me olvidé de esta articulación, me olvidé de esta de acá también. Ah, no, el gínglimo no era lo mismo que esferoidea, así, ¿no? Y de esa manera es un aprendizaje muchísimo más óptimo, ¿está bien? Muchísimo más óptimo. Vas a sacarle un mayor provecho a los flashcards. Si sientes que no te acuerdas, no vayas directamente a ver la respuesta, ¿ya? Intenta primero acordarte, ves la respuesta y luego pasas a la siguiente flashcard. Digamos, durante el día. Durante el día, en las mañanas, a ver, voy a revisar unos 5 flashcards. Eh,
En esos 5 flashcards me tomó revisarlos unos 15 minutitos durante la mañana. Luego en la tarde lo reviso otros 5 minutitos, unos 10 15 minutos, dependiendo, ¿no? De qué tanto te hayas acordado en esa flashcard. Y luego en la noche lo repasas otra vez. Ese es también lo que se le conoce como repetición espaciada. Ya si es que ven ahí los videos de métodos de estudio y todo eso, muchas veces lo recomiendan. La repetición espaciada es muy, muy, muy útil. Significa ver un tema en diferentes tiempos, dejando un día, dejando 2 días y cada vez con intervalos mucho más amplios. Digamos, hoy estudio el tema articulaciones, mañana lo repaso, luego que repasé mañana, a ver, hoy estamos martes, lo repasé hoy y lo repaso el miércoles. Luego del miércoles, bueno, voy a dejar 2 días, ya del miércoles lo repaso el viernes y del viernes, ya digamos, lo repaso el próximo viernes. Y de esa manera se va a retener todos este tipo de conceptos en tu memoria a largo plazo. ¿Está bien? A ver, otro tipo de herramientas, chicos, otro tipo de herramientas. ¿Cuáles son? Las aplicaciones en 3D. Cuando yo llevé anatomía, había visto, ¿no? Unos videos por ahí que algunos utilizaban aplicaciones en 3D. Buscaba y buscaba. Y bueno, es un poco complicado encontrarlos así gratuitos, ¿no? Porque muchos de estos son de paga, pero yo los he conseguido y los estoy compartiendo y por la carpeta. eh, He compartido 2 aplicaciones, una aplicación que lo pueden utilizar en sus tablets, en sus celulares, y otra aplicación que lo pueden instalar en sus computadoras. Eh, yo les recomiendo que ahí vayan curioseando, vayan revisando, a ver, vayan ahí, vayan aprendiendo por lo menos los nombres de los huesitos, ¿no? Y luego de que aprendan todos los nombres de los huesos, van repasando ahí las articulaciones que hemos visto hoy día. Si tienen alguna complicación a la hora de instalarlo, normal me escriben. Si tienen una duda sobre el tema de hoy, igualmente me escriben o cualquiera de los otros docentes, ¿no? También va a estar Piero, va a estar Arnold, los cuales son unos capos y también me enseñaron en su momento. Las aplicaciones en 3D, la verdad, son bastante útiles. Si tienen posibilidad, también cuando vayan a estudiar al anfiteatro, también ténganlo en su celular o en su tablet y al costado también su néter, ¿no? Y así ustedes van comparando, ¿no? Van comparando la pieza anatómica del cuerpo con lo que ustedes van a observar ya tanto en el libro como en la aplicación, chicos. Bueno, eso sería todo. Último, una frasecita. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Hipócrates. ¿Quién fue Hipócrates? El padre de la medicina. Bueno, chicos, eso sería todo. Bueno, nos pasamos unos 20 minutitos, pero bueno, no hay problema, ¿sí o no? Todo sea por aprender. Si alguno tiene una duda, igual puede escribirme a mi chat personal o aprovechando que estamos ahorita todos aquí, pueden escribirlo ahí en el chat. Voy a mandar el post. Un momentito, ahorita envío el postés. A ver. Gracias, Mafer, gracias, chicos. Ya saben, mi mayor esfuerzo para todos ustedes. No se vayan, chicos, todavía, porfa. No se vayan, no se vayan. Es importante que llenen su postés. De esa manera nosotros hacemos un control y ahí va a haber unos regalitos que les tenemos preparado para los que saquen los primeros puestos. Ahí me avisan si es que pueden ingresar a su postés. Como les menciono, ahí los postés sobre todo son para ver si es que se les ha retenido un poco de información, para que vean qué temas son los que tienen que repasar. Y también, bueno, para nosotros, ¿no? Nos ayuda, ¿no? A ver todos esos datos. Y también al final del ciclo, de este ciclo de invierno, vamos a ver cuáles son los primeros puestos. Y bueno, yo tengo ahí un regalito que sé que les va a gustar y les va a ayudar muchísimo en su aprendizaje de la anatomía. Ahí en 5 minutos y ya cierro.